Momentos más raros en el fútbol. Haremos una recopilación de los momentos más bizarros, graciosos y curiosos ocurridos en este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, en el entretiempo de este partido, uno de los muchachos en la cancha decidió patear el balón para dejarlo lo más cerca posible del círculo central. Sorprendente fue su precisión cuando se pudo ver cómo dejó el esférico exactamente en el punto del medio campo de juego, dejando todo listo para la reanudación del encuentro. Luego de convertir este buen gol con la camiseta de la Real Sociedad, del japonés Takefusa Kubo decidió celebrarlo fingiendo una lesión en el posterior de su muslo derecho, solo para posteriormente finalizar un baile muy particular que arrancó las risas de varios de sus compañeros que se acercaban para festejar junto a él. Y si hablamos de festejos particulares con baile incluido, no podemos olvidar este realizado por este futbolista del Benevento, que luego de marcar un golazo lo festeja de esta manera junto a sus compañeros de equipo, con quienes ya parecía tener todo preparado. En esta liga de fútbol asiática, dos de los jugadores se disputaban el balón en las cercanías de la línea de saque lateral. En ese preciso momento, el futbolista de naranja se le ocurrió tomar a su rival de la pierna para obligarlo a tocar el balón y mandarlo hacia el saque de banda. Una decisión bastante ingeniosa, siempre y cuando el árbitro no se haya dado cuenta. Esta jugada es la muestra perfecta de lo fino que puede resultar un detalle para ser determinante en un partido. Desde las cámaras no se aprecia si el balón ingresó del todo o no. El árbitro, por su parte, inmediatamente convalida el gol, pero cuando recibe el llamado del VAR, va a revisarlo y finalmente termina anulando el tanto. En esta extrañísima jugada, el delantero del United, Nani, parece recibir una falta, pero el árbitro no cobra nada y luego el juego continúa sin interrupción alguna. El arquero se dispone a sacar, pero el atacante portugués se da cuenta de que no se pitó nada. El balón sigue en juego, por lo que simplemente acude hasta él y patea al arco para conseguir así uno de los tantos más fáciles y curiosos de su carrera. En este centro para Cristiano Ronaldo, el portugués sintió un mínimo contacto y no dudó en hacer el piscinazo en el área al ver que no llegaría al balón aéreo. El árbitro compra la simulación del uso y decreta penalti en favor del Real Madrid. A pesar de los reclamos incesantes de los futbolistas rivales, el astro del equipo merengue se hace cargo de la responsabilidad y convierte el tanto desde los 12 pasos en una injusticia que esta vez cayó del lado de los blancos. El equipo de blanco preparó esta situación de balón parado en contra en los entrenamientos y cuando se dio la oportunidad en el partido no dudaron en llevarla a cabo. Al momento del centro, todos los defensas corren hacia campo contrario para dejar al delantero rival en posición adelantada. El mismo recibe el balón y convierte el gol. Cuando parecía que el mismo sería anulado, el árbitro sorprende convalidando el tanto en una jugada ensayada que había salido muy bien, pero terminó muy mal para ellos. En este ataque a favor del PSG, uno de los atacantes sufre una falta dentro del área y es derribado. El árbitro ordena seguir el juego, pero el futbolista parece dolorido, por lo que el guardameta muestra preocupación por él. Esto poco interesa a los del elenco parisino, quienes aprovechan la distracción para probar un remate del arco que culmina en un auténtico golazo, para bronca y enojo del de los guantes, que debería haber sido un poco más egoísta. En esta contra, todos los defensores del Nantes tuvieron que retroceder a máxima velocidad para intentar cubrir la jugada peligrosa, pero la peor parte se la llevó Diego Carlos, el zaguero brasileño. Se choca involuntariamente contra el árbitro, desatando el enojo de ese mismo, quien no solo le lanza la patada al jugador, sino que sin ningún motivo le muestra la segunda tarjeta amarilla que lo deja expulsado inmediatamente del partido. Indudablemente una injusticia que pocas veces se ha visto. En el derbi ante el Español y en uno de sus primeros años vistiendo la camiseta del FC Barcelona, Lionel Messi marcaría este recordado gol reeditando la famosísima mano de Dios de Diego Armando Maradona en el Mundial del 86. Sin dudas, el astro argentino daba motivos para que lo compararan con el entonces mejor futbolista de la historia de su país. La excelente tarea de este guardameta al bloquear eficazmente el mano a mano quedó rápidamente en el olvido, debido a la terrible distracción que cometió el de los guantes observando a su rival en el suelo, mientras otro de los delanteros se apresuraba para quitarle el esférico e introducirlo dentro de la portería. En la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo llevó el juego físico al siguiente nivel al colgarse de su adversario, el colombiano Gustavo Cuellar, y tirarlo al suelo para finalmente caerse ambos. El árbitro observó atentamente lo sucedido y castigó al astro portugués con una tarjeta amarilla, quien al parecer no estaba para nada contento con la decisión. En esta insólita jugada, el brasileño Antony corre para salvar un balón del saque de banda, pero de golpe y cuando nadie se lo esperaba, se lanza al suelo fingiendo una lesión, lo cual desata la risa sarcástica del entrenador rival. Cuando el extremo del Ajax se incorpora, su compañero corre para lanzarlo nuevamente al suelo a que continúe con su actuación, lo cual intensifica el gesto sarcástico del director técnico. Finalmente, el árbitro se cansó del show y le muestra la segunda cartulina amarilla a Antony, que dejó a su equipo sorpresiva e innecesariamente con un jugador menos. Este futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos sus compañeros al patear el balón hacia un canasto de básquet, que por alguna razón se encontraba en la cancha y encestarlo. Los jugadores blaugranas no tardarían en reconocerlo con risas y aplausos. Al recibir
recibir este balón en la mitad de la cancha, este jugador apresura un pase hacia un supuesto compañero, cerca de la línea de banda, que no era más que uno de los trabajadores del estadio, a quien confundió por el parecido de su uniforme con la camiseta del equipo. Indudablemente un error más que comprensible. En este partido contra el Leicester City, el portero del Everton, Jordan Pickford, se sirvió de una botella en donde tenía anotada toda la información para saber hacia dónde solía ejecutar los penaltis el futbolista rival. De esa manera, el de los guantes logró detener el tiro y darle una vida extra a su equipo en este reñido partido. En este encuentro de Europa League, el marroquí En-Nesyri se elevó más alto que todos para impactar ese balón de cabeza, pero no logró darle dirección adecuada. En cambio, él mismo rebotó en el cuerpo del defensor Harry Maguire y de esa manera descolocó a De Gea y fue a parar directamente dentro del arco. Al final, un error en el cabezazo de igual manera terminó en un tanto para el Sevilla. Dos de los atacantes del Inter de Miami se combinarían en esta jugada de pases para desarmar a la defensa y que uno de ellos termine definiendo de forma excelente. A pesar de eso, el defensor logra evitar el gol, pero el rebote milagrosamente le cae al astro Lionel Messi, quien con toda su calidad simplemente frena el balón con su pecho y deja que él mismo lentamente ingrese hacia el arco, a pesar de los intentos rivales por detenerlo. En este campeonato juvenil de selecciones, este futbolista no pudo contener la risa en el momento en el que la cámara se acercó a filmarlo, mientras escuchaba el himno nacional de su país. Indudablemente una imagen que quedará para el recuerdo. En esta tumultuosa jugada dentro del área, uno de los futbolistas de blanco termina fuertemente golpeado y tendido en el suelo con claros gestos de dolor. La jugada continúa segundos después y el equipo recupera el balón, procede al ataque con un pase en el medio, pero no había nadie para empujar el esférico, nadie excepto uno de los futbolistas que estaba acompañando a su compañero caído, por lo que aprovecha la situación para meter ese balón dentro del arco y marcar el gol para su equipo. El jugador de Lyon, Marcelo, cometió un error garrafal luego de realizar esta falta al recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Sin dudas, pocas veces un jugador vio la tarjeta amarilla y luego la roja de forma tan rápida. Para evitar esta jugada de peligro luego del pase largo al portero, no le quedó más remedio que salir al área y tomar el balón con sus manos, estando obviamente en una zona prohibida para ello. Al árbitro no le queda más remedio que mostrarle la tarjeta roja por la infracción cometida, aunque el de los guantes ya sabía que pasaría esto y lo acepta sin protestar. Tras recuperar este balón en la mitad de la cancha, este jugador no dudó rematar desde esa misma posición para aprovechar el adelantamiento del guardameta, André Onana, marcándole un espectacular gol al Manchester United. Al recibir este balón en el borde del área, el crack georgiano Ivica Kvaratskhelia decidió hacer uso de su gran habilidad para el regate para confundir a toda la defensa de la escuadra rival. Literalmente medio campo estaba marcando al futbolista del Napoli, que se las arregló para crearse el espacio y disparar a meta, consiguiendo un gol memorable. Este futbolista del Hellas Verona arrancó tímidamente con el balón desde posiciones defensivas y avanzó con él mismo hasta superar no uno ni dos ni tres, sino 4 rivales, hasta finalmente prender cartucho desde media distancia y marcar un verdadero golazo con una gran potencia y precisión ante la Roma. Seguramente una jugada que jamás olvidará. Este extremo del West Ham utilizó a su compañero como factor de distracción para arrastrar la marca y aprovechó ese espacio para realizar un disparo perfecto al arco. El portero se esperaba el centro, así que cuando quiso retomar su posición ya era demasiado tarde y el equipo ya se había adelantado en el marcador. Todo en esta jugada es simplemente magnífico. Observen atentamente el centro a 3 dedos y posterior definición de tacón del delantero lanzándose hacia adelante para facilitar la ejecución. Indudablemente un verdadero gol que los aficionados estuvieron dichosos de celebrar. En sus comienzos con la camiseta del Tottenham Hotspur, Dele Alli asomaba como una de las futuras grandes estrellas del fútbol mundial. Al final el inglés no llenó las expectativas que había sobre él, pero aún así dejó grandes momentos como este golazo de media vuelta luego del sombrero sobre su adversario. Un remate espectacular al alcance de muy pocos jugadores. A simple vista bien podría parecer que el futbolista de camiseta oscura es un atacante, pero observando bien la repetición nos damos cuenta de que en realidad se trata de uno de los defensores, que acaba de convertir un increíble gol en propia puerta, sobrepasando por encima de su propio portero en el afán de pasarle el balón, una jugada desafortunada que tendría efecto inmediato en el marcador. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Anthony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, un particular recurso por parte de este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. En los últimos segundos del encuentro, este equipo sería beneficiado con un penalti que les da la posibilidad de quedarse con el encuentro. El ejecutante quiso ponerse la capa de héroe y remató a Lopanenka, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y logró contener fácilmente ese balón. Los reclamos y reproches de parte de sus compañeros no se hicieron esperar. La disputa por el balón en este encuentro de Champions League se volvió bastante férrea, tanto es así que Denzel Dumfries del Inter de Milán terminaría bajándole los pantalones a su rival del Oporto en el intento de quitarle el balón. Sin dudas una lucha encarnizada por el balón que terminaría de la forma más cómica posible. Felipe Anderson, delantero del West Ham, estuvo a punto de marcar
marcar este espectacular gol con un tiro a colocar que ingresaría en la escuadra de no ser por la excelente intervención del defensor, quien salta y desvía el balón de cabeza para alejar el peligro y darle una vida extra a su equipo. En los compases finales de este partido, el portero había subido al área rival para intentar anotar el gol del empate, pero su disparo de cabeza quedó en las manos del guardameta, el cual no duda en apresurar su saque desde el arco y mandar un balonazo hacia el lado opuesto del terreno de juego, con la precisión certera para que el mismo ingrese en el arco rival, terminando todo en un gol de arco a arco como muy pocas veces verás en tu vida. El centro de este futbolista al espacio fue medido y con la dirección precisa para que Pedro Rodríguez, el delantero del Chelsea, ensaye un taconazo en el aire que tendría destino de red, consumando así un increíble gol para los Blues en la liga inglesa. Luego de la atajada del portero del equipo de rojo en el penalti, estos se salvaron una y otra vez de distintas maneras, evitando así la caída de su arco. Seguramente a más de un aficionado se le habría parado la respiración, pero sin dudas jugadas como estas son las que terminan llenando de confianza a un equipo. Ante la salida de este portero y la inminente situación de peligro en contra que sufrió este equipo, Zlatan Ibrahimović decidió ponerse el overol de trabajo y pararse en la línea para proteger su arco. El remate del rival no se haría esperar, pero el futbolista sueco desviaría de un cabezazo sin esfuerzo alguno. En esta liga árabe, el portero tendría que salir a posiciones defensivas muy lejos de su área para despejar de cabeza este balón, el cual para su mala suerte caería directamente en los pies de un jugador rival, el cual no dudaría en disparar de volea aprovechando el arco vacío. El gol habría sido impresionante de no ser porque el de los guantes retornó justo a tiempo para mandar el balón a córner y así salvar a su equipo una vez más. En esta liga de fútbol amateur, el penalti sería detenido con gran eficiencia por el guardameta, quien saldría despavorido a festejar la historia aparentemente de su equipo en el encuentro. Lo que no tuvo en cuenta es el efecto que tomó el balón, el cual rebotó en el suelo y lentamente fue acercándose hacia la portería. Cuando el de los guantes se dio cuenta, ya era demasiado tarde y el balón había entrado y el gol había sido convalidado. Todos sabemos la inteligencia que posee James Maddison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, a la hora de tomar agua, esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento de concentración de la selección inglesa. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund, Kobel intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada, por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. Los futbolistas del Galatasaray prepararon esta jugada desde el penalti para que el ejecutante pudiera asistir a su compañero, pero no les terminó saliendo bien debido al catastrófico fallo que metió el goleador del equipo, Mauro Icardi, quien mandó el balón fuera del arco cuando el portero ya estaba vencido. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente malo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó. Esta jugadora de fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha para finalmente realizar un baile y desatar la risa de todos los aficionados en el estadio. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente, el goleador español terminó mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podría salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Todos sabemos que Kylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la tajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse. Una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin dudas habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo, el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro
tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodarle su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos. Sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon, ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. En este intento de remate de Virgil van Dijk no salió como el neerlandés esperaba, así que rápidamente se dio vuelta para volver a su posición. Contrario a lo que se pensaba, el esférico fue a parar directamente al arco, complicándole la vida al guardameta, que no pudo controlar el mismo y fue empujado por uno de sus compañeros para consumar este insólito gol de Liverpool. Jürgen Klopp simplemente estaba que no cabía en su cuerpo de tanta felicidad. Luego del genial desborde por la línea de fondo, este equipo fallaría una ocasión increíble. Cuando el delantero quiso empujar el balón a escasos centímetros del arco, el defensor colocó su pie y el portero su mano en un último intento desesperado por evitar el tanto. El esfuerzo surtió efecto y el balón fue bloqueado de forma dramática, por lo que los del equipo atacante simplemente no lo podían creer. En la Premier League el ataque del Fulham parecía fulminante debido a la rapidez con la que llevaron a cabo el avance, pero el central izquierdo del Bournemouth no se lo iba a poner tan fácil y permitió mantener su arco en cero debido a un doble bloqueo monumental, el segundo de ellos con el pecho para ahogar el grito de gol del equipo de blanco. Desde el saque de banda, este futbolista hizo una pirueta bastante inusual pero efectiva que le permitió mandar el balón casi desde la mitad de la cancha hacia las cercanías del área. Desde ahí el delantero aprovechó el desvío del balón para impactar de chilena y convertir un golazo tan curioso como espectacular. Los intentos de este equipo por penetrar la férrea portería del Atlético de Madrid fueron en vano, ya que el guardameta Jan Oblak firmaría una de las actuaciones más históricas de su carrera, deteniendo no uno ni dos, sino 3 remates rivales casi a quemarropa. Todavía en la mente de los colchoneros resuena aquel relato que decía que para dónde Oblak, indudablemente el portero esloveno es de clase mundial. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás se tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado alejado, por lo que no pudo apoderarse del balón, y él mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, terminando todo en un gol en contra que se podría haber evitado. El portero del Borussia Dortmund, Kobel, tuvo toda la intención de despejar el balón lo más lejos posible, pero la pifia que cometió le terminaría saliendo demasiado cara debido a que el balón quedó a disposición de su rival y entrando directamente hacia su portería, en un fallo que le costaría caro a su equipo. En este partido ante el Arsenal de Wenger, el delantero inglés del Stoke City, Peter Crouch, haría algo parecido al colocar su brazo para desviar el centro y mandarlo al fondo del arco, anticipando la salida de Peter Cech, demostrando mucha astucia este histórico delantero de la Premier League. Cuando este centro delantero se las arregla para zafarse de la marca y sacar el tiro, la jugada podría haber terminado en gol de no ser por la épica intervención del defensor, que colocó su brazo para tapar el tiro cual si fuera un portero. El árbitro no dudó en presenciar esta situación y le mostró la tarjeta roja, expulsándolo del encuentro. Para su fortuna, el penal sería ejecutado y fallado al impactar el balón en el larguero. Todos sabemos que el belga Romelu Lukaku es un jugador implacable, pero en esta ocasión le tocó evitar el gol de su compañero Alexis Sánchez al interponerse en el camino del esférico cuando este se dirigía hacia el arco. Sin dudas, este futbolista preferiría haber estado en cualquier otro lugar excepto ahí, en ese preciso momento. Cuando el futbolista de rojo y blanco se marchaba a toda velocidad para la contra, su marcador no le quiso dejar las cosas tan fáciles y lo tomó de la camiseta para no dejarlo avanzar, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sin duda alguna, el atacante no se lo tomó para nada bien y reaccionó de la peor manera. Este futbolista de camiseta blanca iba a marcar un gol verdadera y sencillamente espectacular, y es que utilizando un solo regate, se pasearía básicamente a toda la defensa rival, incluido el portero, para finalmente definir a arco vacío y celebrar junto a sus compañeros, demostrando mucho talento, sobrepasando incluso a sus rivales como verdaderos conos de entrenamiento. Luego
Luego de este despeje de la defensa de la Fiorentina, el centro delantero Lucas Beltrán no dudaría y mandaría el balón hacia el arco con un solo toque, aprovechando el adelantamiento del desprevenido portero con una definición sublime que adelanta al equipo de color morado en el marcador. En el derbi de la liga alemana, el tanto del Bayern Múnich parecía inevitable al observar el ataque, más al darse cuenta que el guardameta había quedado tendido en el suelo, pero cuando los bávaros preparaban sus gargantas, el cierre del defensa del Borussia Dortmund lo cambiaría todo con un despeje tremendo para alejar el peligro del área. En la Liga de Fútbol de China, este jugador tomaría un balón que parecía perdido, lo controla y realiza una pirueta fuera de este mundo para impactar el balón de chilena y clavarlo dentro de la portería rival. Sin dudas un golazo absoluto que seguramente nadie en el estadio olvidará jamás. En la liga neerlandesa, este portero comete un error gravísimo de esos que cuestan partidos. El cabezazo a quemarropa llevaba potencia, pero el de los guantes se haría con el balón justo en la línea. El problema vino después cuando quiso tomar el balón, lo arrastró hacia su cuerpo y de esa manera activó todas las alarmas. La revisión oficial no miente y muestra que por milímetros el balón estuvo dentro del arco. Luego de la salida de Harry Kane, el trono de la figura indiscutida del Tottenham Hotspur quedó para Heung-min Son. El coreano es capaz de lo mejor dentro de un terreno de juego, como este tanto en el que deja atrás a todo el equipo rival a fuerza de regate y velocidad, con un talento único en el mundo, el cual le permite definir con tranquilidad ante la salida del guardameta y sin lugar a dudas, un crack de época. En este partido de fútbol femenino, el contragolpe de las jugadoras de Real Madrid parecía peligroso y mientras las defensas del Barcelona se preocupaban por cubrir los espacios, esta jugadora sorprendió sacando un remate muy lejano que terminó en un golazo absolutamente increíble con un remate certero y potente que dejó a la adelantada portera sin posibilidad alguna. Al recibir este balón aéreo en la puerta del área, Rodri, centrocampista de la selección española, no dudó en prender cartuchos y sacar un potentísimo remate, pero el buen posicionamiento del guardameta de la selección brasileña le permitió atajar semejante disparo. Este delantero hizo todo bien al regatear al portero con un caño y quedarse de frente al arco vacío, pero demoró demasiado en su definición y le dio tiempo al defensor de llegar a último momento y desviarle el balón, en una acción defensiva tremenda sostenida por una muy lenta toma de decisión del atacante. Los aficionados del AS Roma nunca se quedaron con el grito en la boca tanto como esta vez, en la que el portero rival bloqueó no solo uno ni dos, sino tres remates potentes de los rivales, el último de ellos con su pie, estando ya tendido en el suelo, en una actuación memorable para el de los guantes, que se habrá metido en el bolsillo más de un aficionado de su equipo. Cuando el equipo de Celeste consiguió abrir el espacio para el remate, jamás se esperaban la serie de rebotes que dio ese balón, tanto en el portero como en el zaguero central, para terminar a escasos milímetros de gol, pero deteniéndose gracias a la espalda de un defensor que ni siquiera estaba frente a la jugada, en una acción fortuita que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro, pero finalmente el árbitro revisó la jugada y confirmó que efectivamente la pelota no sobrepasó la línea de gol. La temporada pasada del Napoli fue una exhibición de fútbol tras otra, siempre liderados por su delantero estrella Víctor Osimhen. El nigeriano en este partido ante el Genoa se las arregló para controlar el balón de espaldas al arco, abrirse espacio entre los férreos defensores hasta encontrar el hueco para mandarle un pase a su compañero, quien definió con el arco a disposición, llevándose todos los méritos esta increíble jugada del gran Osimhen. Luego de su paso por el Benfica, los comienzos de Darwin Núñez en el Liverpool no fueron nada fáciles, ya que arrancó con el arco completamente cerrado y fallando goles increíbles como este, en el cual a pura velocidad logra sobrepasar a la defensa rival y eludir al guardameta, solo para fallar en una definición demasiado sencilla con el arco desprotegido, mandando el balón al poste. Afortunadamente el uruguayo pudo revertir su situación y ya es todo un referente del club inglés. Mientras Lautaro Martínez se preparaba para ejecutar su penalti, su compañero observaba atentamente y avanzaba a la par del argentino, especulando ante cualquier cosa que pudiera suceder. Finalmente el portero atajó el penalti, pero ahí estaba este atento jugador, que tan solo tuvo que empujar el esférico y celebrar el tanto convertido por el Inter de Milán. Este peligroso balón al área les complicó la vida a los defensores del equipo amarillo, que a pesar de sus esfuerzos no lograban terminar de despejar ese balón. Cuando finalmente lo sacaron del área y el peligro parecía haberse esfumado, llegó este centrocampista de Celeste para cabecear el balón, tomar por sorpresa al portero y marcar un impresionante gol desde larga distancia, en una acción absolutamente impensada. El argentino Nicolás González tomó este balón en el vértice del área, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un tiro a colocar que parecía enviado con un francotirador. Cuando el gol para la Fiorentina parecía cantado, el portero tuvo otros planes y logró desviar con la punta de los dedos. En la repetición más de cerca se puede ver claramente lo inmediato que estuvo este tiro de convertirse en gol. Luego de este intento de tijera en el área, el equipo granate
intentaría una y otra vez sin éxito el convertir el tan ansiado gol. El artífice fundamental de que no lo consiguieran fue sin duda alguna el portero, que bloqueó con gran eficacia todos y cada uno de los remates propuestos por los rivales, que incluso hasta estrellaron un tiro en el larguero. Sin lugar a dudas, no había forma de penetrar esa portería. En este contragolpe a toda velocidad sin portero, el jugador enviaría un pase lejano a su compañero, pero cuando todo parecía decidido, este defensor arrancó a toda velocidad recorriéndose todo el campo de juego para finalmente llegar al área y lanzarse con lo último de sus fuerzas para bloquear el remate y dejarle el balón servido al portero. Indudablemente una aceleración envidiable y un futbolista que estaba dispuesto a darlo todo por su equipo. Luego del terrible error cometido por el portero, dándole un pase al rival, este delantero quedaría solo con todo el arco desprotegido y a su disposición, pero cometería la equivocación de rematar exactamente al lugar en donde estaba cubriendo. Trent Alexander-Arnold, el defensor de Liverpool, evitó con su cuerpo lo que casi con seguridad habría sido un tanto rival. En sus comienzos en Europa, Ángel Di María dio un pase recordado por el Benfica portugués, en donde nos dejó destellos de su gran talento, como este golazo en el que recibe en velocidad, crea su espacio y define de rabona ante la salida del portero, demostrando pura habilidad del argentino, que muy pronto comenzaría a llamar la atención de los mejores clubes del mundo. El centro del extremo del West Ham no llevaba la mejor de las direcciones y de hecho encontró a su receptor en una posición incómoda. Por fortuna, Pablo Fornals se las arregló para impactar el balón de tacón y mandarlo hacia el arco, a pesar de que parecía imposible. Por la posición previa y la rapidez de la jugada, sin dudas un recurso invaluable que rinde sus frutos y adelantaría a los Hammers en el encuentro. En este partido de fútbol amateur, los protagonistas realizaron una jugada ensayada desde el saque del medio para distraer a los rivales y aprovechar el adelantamiento del guardameta, lanzando el pelotazo y convirtiendo un gol prácticamente imposible. De esa forma ya ganaban en el encuentro desde el primer segundo de juego y la alegría de todos se podía observar con facilidad. Si algún día creyeron que su equipo favorito no tenía buena suerte, esperen a observar lo que le ocurrió a Ivan Perisic en este partido. El extremo croata desborda por la banda y remata con potencia, pero el balón se estrella no en uno ni dos, sino en los tres postes que forman el arco antes de salir hacia afuera, en una jugada sumamente fortuita en donde la balanza no quiso inclinarse para su lado. Este portero se encontraría en la difícil situación de recibir un penalti en contra, pero se convertiría en una verdadera muralla a la hora de detener no solo el tiro desde los 12 pasos, sino también los dos rebotes que lanzaron casi a quemarropa, en una actuación heroica para ganarse el respeto y los aplausos de todos sus compañeros y de la afición. El centro desde el tiro de esquina no fue muy bueno que digamos, ya que llegó demasiado bajo a zona de destino, pero este jugador del Shakhtar Donetsk tenía otros planes y logró desviarlo utilizando su espalda, generando así el desconcierto en el portero y todos sus rivales, mientras el balón ingresaba por detrás de ellos. Una táctica un tanto fortuita, pero no es por eso menos efectiva. Luego del intento de la definición de Mohamed Salah, el balón fue bloqueado, pero de rebote el egipcio mandó el balón de cabeza hacia el arco. Cuando estaba a escasos centímetros de ingresar, el mismo fue despejado de forma impresionante por el defensor, que llegó a toda velocidad y ensayó una especie de chilena para alejar el peligro. No hay duda alguna de que se convirtió en el héroe de su equipo. En este encuentro ante el Nottingham Forest, Raúl Jiménez sacó a luz toda su jerarquía y despliegue físico al eludir y sacar con el cuerpo a cuanto rival se ponía en su camino. Se quedó de espaldas al arco, pero lo resolvió con un taconazo que selló el gol para el Fulham gracias al esfuerzo y mérito de este grandísimo centro delantero mexicano. El centro pasado ejecutado por el extremo había llegado exactamente a donde esperaba, hacia los pies del delantero, quien no dudó en rematar, pero el portero rival en un último intento interpuso su mano contra el balón y el poste para detenerlo, en una ocasión única que no volverás a ver en este apasionante e impredecible deporte. En este encuentro de la Serie A italiana, el delantero había logrado eludir muy bien al portero, sobrepasándolo y definiendo a arco vacío, aunque su disparo fue débil y el defensor del Milan, Bonucci, llegaba sobrado para bloquearlo. Bueno, habría sido así de no ser por el inesperado error de cálculo de este gran zaguero. El balón le pasaría entre las piernas y terminaría ingresando en la línea de gol. Tal como si fuera un capítulo de los supercampeones, estos delanteros de un equipo asiático decidieron impactar el balón de chilena al mismo tiempo para marcar un golazo impresionante, al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos de risa en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.